Buenos días, compañeros. El tema que tenemos nos correspondió es el tema de resonancia nuclear. Lo expondremos mi compañera Valentina Rodríguez Mejía y yo, José Luis Murcia Gallego. Bueno, vamos a hablar sobre la resonancia nuclear en este video. Hay que tener en cuenta que si hablamos de resonancias, la resonancia nuclear es muy diferente a las demás, es muy diferente a todos los temas vistos de resonancia en la clase, puesto que la resonancia nuclear está relacionada con la física nuclear y la física de partículas, temas aún no abordados en nuestra carrera de licenciatura en física. La resonancia del núcleo atómico. Todos los núcleos de todos los elementos conocidos poseen un número impar de protones más neutrones y tienen un momento magnético y también un momento angular característico. En palabras relacionadas con la mecánica cuántica, tienen un spin mayor a cero. Como denota en la imagen, el electrón con un spin superior y un spin inferior, el positrón. Entonces, esto se expone para llegar al contexto de lo que queremos hablar, puesto como mencionaba en la imagen anterior, no hemos abordado ningún tema de física de partículas ni de física nuclear. Entonces, para que podamos entrar en contexto. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos hablar también sobre el spin. Es un término mecánico cuántico que luego vamos a estudiar cuando veamos la materia de mecánica cuántica. Por el momento, como les mencionaba, solamente vamos a tomarlo desde el punto de vista para contextualizar sobre nuestro tema de la resonancia nuclear, puesto que en el ejercicio de la explicación tendremos que tocar este tema. Un electrón ligado a un átomo cualquiera gira sobre sí mismo, y este giro sobre sí mismo, esta rotación sobre sí misma, es lo que llamamos el spin atómico. Sabiendo que un átomo es en su mayor parte un espacio vacío y que casi toda su masa está concentrada en la región central, el cual sabemos que es el núcleo, podemos decir que estos podrían llegar a ser en extremos densos si pudiéramos juntarlos. Sin embargo, esto solo se da en circunstancias especiales porque se presenta la acción de grandes fuerzas eléctricas, que en este caso serían de repulsión. La composición de un núcleo es el nucleón, que básicamente puede tener dos estados. El primer estado es cuando se encuentran eléctricamente neutros, que se llaman neutrones, y el segundo estado es cuando tienen una carga eléctrica presente, por lo que se llaman protones. Estos nucleones evitan que el núcleo se desintegre gracias a una fuerza de atracción nuclear llamada fuerza fuerte, y así la presencia de neutrones hace aumentar la atracción nuclear y evita que los protones se separen. Teniendo esto de base, podemos decir que entre mayor sea el número de protones en un núcleo, mayor será el número de neutrones que se necesitan para evitar que se desintegre. No sé, por ejemplo, en los elementos ligeros es suficiente tener aproximadamente la misma cantidad de neutrones como protones, pero en el caso de los elementos pesados es requerida mayor cantidad de neutrones, por ejemplo el plomo, que tiene 82 protones y 126 neutrones. Sin embargo, pues también es bueno aclarar que en el caso de los elementos con más de 83 protones, no es posible estabilizar el núcleo aunque se agreguen más neutrones. Como hemos venido trabajando en clase, la resonancia según la física es básicamente cuando la frecuencia de las vibraciones forzadas de un objeto es igual a la frecuencia natural del sistema, lo que hace que la amplitud aumente notablemente, como se muestra ahí en la imagen de la diapositiva. Conociendo esto, podemos decir que para que un objeto pueda tener presente una resonancia debe cumplir con ciertas características, como lo es la elasticidad y la naturaleza del material, refiriéndonos a si es blando o denso, y también que haya una fuerza que lo devuelva a su posición original y pues la energía suficiente para mantener la vibración. Uno de los factores que limitan el tamaño del núcleo atómico es que los neutrones mismos no son estables por sí solos, por lo que si tenemos un montón de neutrones solitarios, estos se van a ir desintegrando paulatinamente en un protón y un electrón. Y cuando un núcleo se desintegra así, podemos decir que es radioactivo. Como decía anteriormente, si el elemento tiene un número atómico superior a 83, este se desintegra de una u otra manera, por lo que podemos clasificarlo de una vez como radioactivo.
y sus átomos pueden emitir tres tipos distintos de rayos, que son alfa, beta y gamma. Los rayos alfa tienen carga eléctrica positiva y es una corriente de partículas que están hechas de dos protones y dos neutrones. Estos rayos pueden ser detenidos con mayor facilidad gracias a que son partículas relativamente lentas y que gracias a su doble carga positiva interactúan con las moléculas que se encuentran en su camino, por lo que pierde rapidez al romper muchas de estas moléculas, dejando a su paso iones positivos y negativos. Los rayos beta son negativos y no son más que unas de electrones, los cuales provienen de la desintegración de neutrones en el núcleo, que al emitir un electrón se transforma en protones. Una partícula beta es normalmente más veloz que una partícula alfa, ya que tienen una sola carga positiva y pueden recorrer distancias mayores en el aire, y la mayor parte de estas partículas beta se pierden energía tras un gran número de colisiones con electrones atómicos. Por último tenemos los rayos gamma, que son eléctricamente neutros y son básicamente fotones de radiación electromagnética que tienen energía sin masa, aunque presentan una frecuencia y una energía mucho mayores, que al pasar de una órbita a otra de menor energía emiten una luz visible. Estos son los más penetrantes debido a su ausencia de carga y interactúan con material absorbente cuando chocan frontalmente contra un electrón atómico o núcleo. Bueno, entonces abordamos el tema de los isótopos. Este tema de los isótopos es demasiado importante porque está relacionado con nuestro tema de la resonancia nuclear. Todos los elementos conocidos por la humanidad hasta la actualidad tienen un número atómico. Este número atómico está denominado por la suma de las cantidades de protones y neutrones de cada elemento. En la tabla periódica vamos a encontrar el número atómico a la parte superior izquierda, a la derecha estará la masa atómica y en la parte inferior el símbolo y debajo del símbolo el nombre del elemento. Hay que tener en cuenta este número atómico para diferenciar el tema de los isótopos, puesto que ellos son los que generan estas reacciones atómicas que producen estas resonancias nucleares. Bueno, los isótopos, se llama isótopos a los átomos de un mismo elemento, o sea que cualquier elemento de la tabla periódica puede tener isótopos. Entonces, los núcleos de estos elementos tienen una cantidad diferente de neutrones, ¿sí? Entonces van a diferir en su número de masa o número nuclear, el número másico. Esta variación en esta cantidad de neutrones genera que los isótopos se diferencien de los isótopos estables e inestables. Entendiendo lo anterior, podemos decir que para la mayoría de los elementos hay ocasiones en donde el número atómico no es el mismo entre protones y neutrones. Estos elementos siguen siendo los mismos característicamente, pero al no tener el mismo número de electrones y de protones, podemos denominarlos como isótopos. Por ejemplo, para el hidrógeno, podemos decir que el primer isótopo es el protio, que no tiene neutrones y está representado con el subíndice, que es el 1, que sería el número de masa atómica, y el índice, que también sería el 1, que sería el número atómico. El segundo sería el deuterio, que posee un electrón y está representado en el subíndice como 2 y en el índice como 1. Y por último el isótopo 3, que sería el tritio, que posee 2 neutrones y está representado con el número de masa atómica 3 y el número atómico 1. Este último es inestable y se desintegra, y se puede considerar que es el isótopo radiactivo del hidrógeno. Estos tipos de isótopos, como mencionaba mi compañera anteriormente, se difieren en dos principales. Son los isótopos estables, que son aquellos que están en la naturaleza y aunque van a diferir de un número másico,
O sea, no son estables, por así decirlo, porque no tienen una cantidad igual de protones y de neutrones. No generan energía mediante radiación, no generan esta radiación ionizante. Por otro lado están los isótopos inestables. Son aquellos que de forma natural o sintética pueden decaer y transformarse en otros elementos más estables con el pasar de los años. Este proceso genera una liberación de energía muy famosa que se llama radiación. Estos tipos de elementos inestables son conocidos como elementos radioactivos porque la ionización de este momento energético del equilibrio de subpartículas atómicas genera una increíble cantidad de energía que se conoce como radiación. Bueno, en vista de contextualizar a los compañeros que estén viendo este video de clase, el electronvoltio en física es una unidad de energía que experimenta el electrón al moverse de un punto de potencial. Es importante tenerlo en cuenta porque pues cuando realicemos ejercicios de física nuclear y de física de altas energías, siempre vamos a tratar en base a esta unidad de energía. Es utilizado en física de altas energías, como mencionaba. Entonces se utilizan múltiplos para representar su magnitud porque las energías son demasiado altas. Entonces, por ejemplo, algunos múltiplos típicos son el kiloelectronvoltio o el gigaelectronvoltio. Entonces es importante tenerlos en cuenta y saberlos identificar. En este gráfico podemos observar la emisión relativa de rayos gamma en función de la energía de los protones de bombardeo en una reacción nuclear. Básicamente muestra la producción relativa de rayos gamma cuando un blanco de flúor se ve bombardeado con protones de energías diferentes próximas a 875 electronvoltio. Bueno, cuando hablamos de reacciones nucleares, podemos ver, por ejemplo, una producción relativa de rayos gamma. Cuando un blanco, por ejemplo, de flúor se ve bombardeado con protones de energías diferentes próximas a altas energías en kiloelectronvoltio, ¿hablamos de sistemas resonantes? Pues no. El flúor bombardeado, por ejemplo, es un núcleo compuesto, ¿sí? Es un núcleo excitado formado por un núcleo de flúor que captura un protón de esta reacción. Este compuesto es inestable y uno de los modos de desintegración es la emisión de rayos gamma, que hacen parte del estudio de la resonancia nuclear. Como mencionaba anteriormente, podemos denotar la siguiente ecuación. Si un blanco de flúor se ve bombardeado con protones de energías diferentes próximas a los 875 kiloelectronvoltios, ¿se puede hablar de que si es un sistema o no resonante? Realmente hablamos de una emisión relativa de rayos gamma en función de la energía de los protones de bombardeo de la reacción. Simple, el protón más el flúor da una reacción de neón y una liberación de energía en forma de rayos gamma. El proceso completo puede describirse del modo siguiente, como denota la ecuación. El subíndice muestra el número de protones que hay en el núcleo, el subíndice de cada letra de cada elemento, y el índice el número total de protones más neutrones. El parámetro controlable es la variable independiente de la interacción, y eso no es una frecuencia, sino es la energía del protón bombardeante. Entonces, esto lo podemos definir como una propiedad básica de resonancia. La energía total, por ejemplo, del neón en su sistema de reposo. Es demasiado importante tener esto en cuenta porque genera la relación de las resonancias nucleares y los cambios que hay en una reacción nuclear de este tipo que liberan cantidades de energía demasiado altas. Entonces, este núcleo compuesto se define mediante una ecuación. Esto define una propiedad básica de resonancia que es igual a la energía total del núcleo compuesto del neón con una masa atómica de 20 en su sistema en reposo.
Bueno, entonces, como mencionaba en la imagen anterior, aquí ya vemos la ecuación de resonancia nuclear. La respuesta del sistema se mide no en función de la amplitud o de la potencia absorbida, sino en función de la probabilidad que un protón incidente, por ejemplo, origine una producción de un rayo gamma. Esto es realmente casi que al azar. Es una probabilidad que puede describirse en función del área efectiva del blanco, ¿sí? O sección eficaz. Entonces, en cada núcleo de flúor que tomamos como ejemplo, se va a presentar un haz de protones incidentes que son liberados mediante la reacción nuclear. Ahora, finalmente, la forma detallada de la curva de resonancia de los gráficos que hemos visto anteriormente es muy semejante en su forma analítica a la aproximada para otra curva de potencia absorbida de un oscilador mecánico, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una relación entre las resonancias con sistemas mecánicos y la resonancia nuclear a niveles cuánticos. Una resonancia nuclear, como de la que podemos ver en esta ecuación, se describe correctamente mediante este proceso matemático de energía. Bueno, compañeros, como a todos los grupos nos tocó, es preciso que realice un ejercicio de explicación de un tema, de uno de los temas relacionados con la resonancia nuclear. El siguiente tema habla sobre el decaimiento de una muestra radioactiva de torio 228. Entonces digamos que es necesario que ustedes pues lo entiendan. Eh, por ende lo voy a hacer para que relacione con lo que vamos a dejarles de tarea. Bueno, entonces eh, empezaría de la siguiente forma. Tengo 320 gramos de una muestra reactiva de torio 228. Si sabemos que la vida media del torio 228 es de aproximadamente 1,92 años, tenemos que calcular A, la constante de desintegración, B, cuál será la masa de torio que va a continuar activa luego de 2 años, y por último, en cuánto tiempo se desintegrará el 90% de la muestra. Tiene una relación con la resonancia nuclear, así que bueno, tendremos que calcular este tiempo medio. El tiempo de vida medio es igual al logaritmo neperiano elevado al cuadrado sobre k. Resulta que mucha gente utiliza ese logaritmo neperiano como el dígito, que es más o menos 0,693. Y k no le llaman k a esa constante, sino que le llaman lambda, ¿cierto? Bueno, yo no quiero utilizar eso porque en este caso me da casi que lo mismo. Entonces yo tengo una ecuación, esta ecuación que dice que logaritmo neperiano es igual a menos k por t. Entonces, para empezar con el punto A y teniendo en cuenta lo anterior, entonces digo que esto es igual a la constante k, que es el logaritmo neperiano al cuadrado sobre k, y k lo puedo cambiar por el tiempo de vida medio. Esto es igual a este logaritmo neperiano sobre 1,92 años, que es el tiempo de vida media del torio 228. Entonces el valor de k es aproximadamente de 0,3610 años. Eso sería aproximadamente 0,36 por 10 a la menos 1. Ahí ya estoy indicando el punto A. Ahora el B. Para calcular la masa de torio, utilizo el logaritmo neperiano. Entonces, es el estado final sobre el estado inicial, que es igual a K por T. Ahora, voy a cancelar este logaritmo neperiano para que este logaritmo neperiano sea 1. Entonces, la masa final
sobre la masa inicial va a ser igual a menos K por T, o sea, a Euler a la menos K por T. Entonces, la masa final va a ser la masa final, va a ser la masa y final por Euler a la menos KT. Entonces, esta masa final va a ser de 320 gramos por Euler a la menos K, pero como ya sabíamos, menos K, que es menos 0,361 años, multiplicado por la cantidad de tiempo que nos dicen que son 2 años. Entonces ahí puedo cancelar año con año y eso me da una masa final calculada de 155,45 gramos, que es la masa que va a quedar de torio luego de 2 años de desintegración. Bueno, ahora acá hago esta rayita para poder dividir nuestro ejercicio y vamos con el punto C, que en cuánto tiempo se va a desintegrar el 90% de la muestra, ¿cierto? Si hablo del 90% de la muestra que se va a desintegrar, será que nos va a quedar el 10% de torio 228 que va a seguir activo. Entonces empezamos. Si la masa final es 10% de lo que queda activo, entonces digo que es 10 sobre 100 de la masa inicial para yo obtener el dato que necesito. Entonces coloco 10 sobre 100 sobre el total de la masa. Entonces 10 sobre 100, hago una regla básica de 3, de 10 sobre 100 por 320 gramos del total de la masa. 10 sobre 100 es 0,1 y lo multiplico por 320 gramos. Ahora utilizo el logaritmo neperiano y coloco la masa final, que es 0,1 por 320 gramos sobre 320 gramos, que es la masa final, es igual a menos K por T. Entonces vamos a tener que esto nos da un total aproximado de estos 320 gramos se cancelan, quedaría el 0,1 sobre menos K por T, porque pues se cancelan. Y voy a despejar en esta ecuación el tiempo y puedo decir que el tiempo es igual al logaritmo neperiano por 0,1 sobre menos 0,361 años elevado a la menos 1. Entonces el tiempo finalmente va a ser de 6,378 años. Es el tiempo que se va a desintegrar el 90% de la muestra que queda de torio 228. Ya con esto finalizo el video. Agradezco que por favor revisen el ejercicio que dejamos con mi compañera y procederíamos a que ustedes por favor nos carguen la solución de estos ejercicios. Agradeciendo a todos por su atención, nos despedimos y muchísimas gracias por su atención.